7 de la mañana, 48 minutos. Se llevó a cabo el acto de desmovilización de Euskadi ta Askatasuna, en español, País Vasco y Libertad, ETA. Los objetivos con los que nació y sus acciones siguientes y un primer desenlace de su desmovilización los tenemos aquí en una nota producida por Euronews. Más de 800 muertos y una infructuosa historia que durante 53 años tiñó de sangre España. Ese es el resumen de ETA. La banda terrorista nació en 1958 para reivindicar la independencia del País Vasco en plena represión franquista. Pero solo el 5% de sus víctimas mortales se produjo en este periodo. La mayor repercusión la obtuvo con el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco, presumible sucesor de Franco, el 20 de diciembre de 1973. Pero la llegada de la democracia no frenó los instintos asesinos de la banda. Los 80 serían conocidos como los años de plomo. Precisamente 1980 sería el año más sangriento, con 91 fallecidos. 7 años después, ETA perpetraría su mayor matanza. El 19 de junio de 1987, 21 personas perdieron la vida por un coche bomba en el Hipercor de Barcelona, mujeres y niños incluidos. Este atentado, junto con el de la Casa Cuartel de Zaragoza, impulsaría una respuesta política que para muchos supone el comienzo del fin. El Pacto de Ajuria Enea, que incluía a las fuerzas nacionalistas vascas, excepto a la autoexcluida Herri Batasuna, en el rechazo al terror. Mientras, ETA había perfeccionado sus métodos y había encontrado en los secuestros una generosa fuente de financiación. El más largo de ellos fue el de José Ortega Lara, que vio la luz el 1 de julio de 1997 tras pasar 532 días en un zulo de la localidad guipuzcoana de Mondragón. 12 días después falleció el edil del Partido Popular Miguel Ángel Blanco, asesinado por el grupo terrorista tras un secuestro de 48 horas. La repulsa social de aquella muerte marcó un nuevo punto de inflexión. Las negociaciones posteriores de los sucesivos gobiernos no darían resultados, pero sí que lo haría la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El policía francés Jean Sernegan, tiroteado en marzo de 2010, pasará a la historia como el último de una macabra lista. Tras él solo queda dolor y la derrota sin paliativos de la sinrazón. 7 de la mañana, 50 minutos. Está con nosotros Fernando Casado, catedrático coordinador de la Maestría de Comunicación y Derechos Humanos del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días. Y hoy invitado para comentar precisamente la información que abordó este video que acabamos de ver. Se decretó la desmovilización de ETA. La pregunta inicial, esto parece tener un alto valor simbólico. Pero ¿cuál es también su valor o su sentido o su consecuencia práctica? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, ETA ya llevaba varios años prácticamente demovilizada. Había renunciado a las armas, había habido un acuerdo de paz. Los últimos golpes con víctimas mortales habían sido hace varios años, pero sin embargo tiene una gran simbología porque uno de los últimos grupos armados en Europa desaparece, y eso es importante, sobre todo porque a partir de ahora está claro que la izquierda abertzale y las fuerzas soberanistas o independentistas en el País Vasco pues han decidido todas que la única vía para lograr la independencia, si eso está en sus agendas, va a ser la vía política y no la vía armada como había sido en el pasado, con lo cual esto abre pues nuevas posibilidades a la sociedad vasca también para sanar heridas que obviamente ETA había realizado en los últimos años, porque es una sociedad que por la izquierda abertzale y por la acción de ETA pues también estaba profundamente dividida a lo interno de esa sociedad y también en el territorio español. ¿En qué situación queda esta brecha histórica entre culturas, entre lo español y lo vasco? Claro, aquí hay que diferenciar entre lo español y lo vasco y también a lo interno del País Vasco, ¿no? Porque ETA sobre todo también significaba un catalizador o un polarizador de la propia sociedad vasca. Desde luego que ETA siempre actuó tanto en territorio del resto de España como del País Vasco
creando un gran sufrimiento y, por supuesto, un gran rechazo por la sociedad española, pero también a lo interno del País Vasco creaba grandes divisiones entre una sociedad que, por un lado, pues podría ser no nacionalista y otra nacionalista, y dentro de la sociedad nacionalista, pues los factores en contra de la lucha armada y a favor de la lucha armada, con lo cual hay una gran heterogeneidad dentro de la propia sociedad vasca. Ahora, la lucha por la independencia del País Vasco tenía un sesgo de izquierda, al menos en el momento en el que nació. Fue una reacción contra la dictadura de Francisco Franco, y siempre se lo concibió como una fuerza que giraba muy en torno a este polo, al polo de las izquierdas. ¿En qué medida hoy se asocia la lucha de la independencia nuevamente a esta corriente política, o estamos hablando de una corriente más plural que incluye a una derecha vasca? Claro, ETA sí es izquierda abertzale. ETA, la lucha armada, siempre fue liderada por movimientos de izquierda. Sin embargo, también en el pasado existían factores independentistas aliados a la derecha, como podría ser el Partido Nacionalista Vasco, que también es muy heterogéneo a su interior, pero que en su mayoría abogaría por la independencia del País Vasco. Hoy en día lo que nos encontramos, tanto en el País Vasco como en Cataluña, por ejemplo, Carles Puigdemont, que sería uno de los líderes de la independencia en Cataluña, representa sectores de derecha, ¿no? Entonces, a partir de ahora lo que queda en el País Vasco pues van a ser una izquierda abertzale que claramente está a favor de la independencia, es decir, los sectores de izquierda nacionalistas claramente abogan por la independencia sin tapujos, y el Partido Nacionalista Vasco, que es una fuerza también muy importante al interno del País Vasco. De hecho, en este momento pues serían muy equilibradas la cantidad de personas o el apoyo popular que han recibido una y otra fuerza en las elecciones regionales vascas, pues también apoya en su mayoría la independencia, aunque todavía no lo han hecho abiertamente, como sí ocurriría con los partidos de derecha de Cataluña. Ahora, la vía electoral queda como el camino para la expresión de estas corrientes independentistas. ¿Va a seguir el mismo camino de Cataluña? Probablemente la sociedad vasca todavía pues tiene muchos conflictos internos también que sanar. De hecho, por ejemplo, una coalición como la que se vio en Cataluña entre Esquerra Republicana Catalana y los sectores más de derecha de partidos nacionalistas no es posible en este momento en el País Vasco, precisamente por la polarización que produjo la propia ETA. Entonces, Bildu, que sería el partido actualmente que estaría a la izquierda y sería nacionalista, y el Partido Nacionalista Vasco, en este momento verlos en coaliciones sería muy poco probable. Tienen que sanar primero esas heridas. Una vez que eso ocurra, que tarde o temprano irá ocurriendo también, porque la demovilización de ETA también responde a ese intento por unir a las fuerzas nacionalistas en una sola voz, a partir de entonces probablemente sí veremos un camino parecido al que ha seguido Cataluña en el País Vasco. Quizá no tenga usted datos objetivos, pero sí alguna percepción al respecto, y nuestra gran duda tiene que ver con qué sienten y qué piensan los jóvenes vascos. Estas nuevas generaciones de jóvenes vascos que ya están alejados, muy distantes del origen de ETA, muy desconectados, que han precisamente además se han impactado, han sido consumidos por el enorme rechazo que provocaba la actividad violenta de ETA, pero que sin embargo siguen entrampados de alguna manera en la línea o en la idea de que existe un problema pendiente en torno a la independencia. Sí, efectivamente hablar en nombre de la juventud vasca pues es complicado, ¿no? Sobre todo porque es una juventud, al igual que en cualquier otro país, una juventud muy heterogénea. Sin embargo, yo creo que lo que sí ocurre ahora mismo en el País Vasco es que ya había un cierto hartazgo por parte de lo que significaba una lucha armada que por ejemplo, en el País Vasco vas a pequeños pueblos y ves la división entre familias, entre calles, entre vecinos, que ha dado lugar a una historia de confrontación entre lo que habría sido una izquierda abertzale, una derecha nacionalista, unos partidos no nacionalistas que también tienen una gran representación, como el Partido Socialista Vasco o como otros partidos de izquierdas como Podemos, que ahora mismo es muy fuerte, precisamente también entre los jóvenes es muy fuerte como una alternativa de la izquierda no nacionalista
o nacionalista, pero sin hacer el apoyo a la vía violenta, con lo cual nos encontramos con una sociedad muy heterogénea, una sociedad que tiene muchísimas más tendencias políticas y muchísimas más aristas que lo que sería una sociedad como el resto del Estado español, a exclusión de Cataluña también, donde hay 4 partidos políticos representados, pero sin embargo en el País Vasco hay 8. Y en ese contexto, ¿cuáles son, cree usted, las principales preocupaciones del pueblo vasco hoy por hoy? Yo creo que ahora hay una gran coincidencia en cuanto a cuáles son las preocupaciones en todo el Estado español, por mucho que normalmente se trate de ocultar por parte de los poderes centrales y regionales. Es, yo creo que el desmantelamiento claro de un estado de bienestar que viene dándose desde el año 2008 a esta parte, con una precarización de la salud, una precarización de la educación, una precarización de todos los índices que tienen que ver con factores sociales, incluido sobre todo, por ejemplo, el desempleo, que vemos que todavía en España sigue siendo muy elevado o que se ha paliado mediante una precarización que nos lleva a un lugar mucho más de empobrecimiento en comparación con lo que fue la situación de España antes del año 2008. Cuando le pregunto por estas tendencias o corrientes culturales que giran en torno a lo político, mi principal duda tiene que ver con el hecho de que puede que los jóvenes vascos no se sientan en rigor españoles, pero se sienten europeos. Sí, yo creo que un rasgo identitario actualmente de los nacionalismos en España es que por un lado, pues efectivamente se busca una identidad regional propia, una independencia de las regiones históricas como Cataluña, el País Vasco, también otras como podría ser Galicia, pero sin embargo al mismo tiempo hay una vocación muy pro-europea. Hay un sentido hegemónico de que la Unión Europea o el sentimiento paneuropeísta, aunque no existe a nivel cultural, pero sí desde el punto de vista de que no nos podemos alejar de esa entelequia que es la Unión Europea. Y hablo de entelequia porque después hemos visto lo cruel que puede ser la Unión Europea con países disidentes en el aspecto económico, como le ocurrió recientemente a Grecia. En efecto, y también cuál es su reacción frente al tema de Cataluña, es decir, tampoco está resuelto la posesión de Europa frente a estas grietas o estas fragmentaciones en los países europeos. Gracias por aceptar esta invitación y ayudarnos a entender mejor lo que está ocurriendo en esta parte del mundo. Fernando Casado, catedrático del IAEN y coordinador de la Maestría de Comunicación y Derechos Humanos de esta entidad. Vamos a recomendarle a nuestro invitado y a nuestros televidentes la lectura de Diario El Telégrafo, que en este día nos trae una portada dedicada a interesante información. El juicio a 3 hombres de Huacho se dilató. La narcoguerrilla exigía liberar a Cuco, alias Cuco, y otros 2 sujetos para entregar al equipo periodístico del Comercio secuestrado y finalmente asesinado en la frontera norte. El plazo dado por la Comunidad Andina de Naciones al país vencerá mañana. La ministra de Economía, Viteria, afirma que Ecuador agotará todas las instancias para responder a este plazo. Y Aucas ahonda la crisis de Melec. Los eléctricos perdieron 2-0 ayer en el estadio de Chillogallo. Además, este día, Diario El Telégrafo nos trae la revista para la economía y los emprendedores. Desde cero, aprovechar la información que genera su empresa. ¿Aprovecha usted la información? Es la pregunta planteada. La respuesta la encuentra usted en las páginas de Desde Cero. Gracias, amigos televidentes, por la sintonía que nos han prestado. 8 de la mañana con 1 minuto. Mañana estaremos aquí desde las 6:55. Tengan una excelente jornada.